En una pequeña aldea escondida en las profundidades de África, protegida por una imponente cerca hecha de espinas afiladas, vivía un niño llamado Kofi. Este joven era hijo de una anciana venerada por todos, no solo por su avanzada edad, sino por la profunda sabiduría que compartía con quien la buscara. Su bondad era legendaria entre los habitantes de la tribu, quienes la respetaban, aunque en secreto muchos temían que su tiempo en la tierra pronto llegaría a su fin. La aldea de Kofi era conocida no solo por la bondad de su madre, sino también por sus estrictas leyes, regidas por un jefe implacable. El jefe, un hombre de mirada dura y corazón cerrado, había ordenado la construcción de la enorme cerca de espinas que rodeaba la aldea, con el objetivo de mantener a todos dentro y a los desconocidos fuera. Nadie entraba ni salía sin su permiso, y el castigo para quien intentara cruzar la cerca era severo. La gente vivía con miedo, sometida a la voluntad del jefe, que gobernaba con puño de hierro. A pesar del respeto que la tribu tenía por la madre de Kofi, la vida en la aldea era dura. El sol castigaba sin piedad las tierras, y las lluvias parecían haber olvidado su camino hasta allí. Las cosechas, que en tiempos mejores habían sido abundantes, ahora apenas daban lo suficiente para que las familias no murieran de hambre. Kofi veía con preocupación cómo su madre, ya anciana y debilitada por los años, luchaba cada día por mantener en pie su humilde casa de barro. Las paredes, que una vez habían sido firmes, ahora mostraban grietas profundas, y con cada viento fuerte parecía que la casa se desmoronaría. «Madre, deberías descansar», le decía Kofi en las noches, cuando la veía tratar de reparar las grietas con sus manos temblorosas. «No, hijo mío, si no lo hago, ¿quién lo hará?», respondía ella con una sonrisa que escondía el dolor y el cansancio en sus ojos. El hambre también había comenzado a rondar su hogar. Las pequeñas reservas de alimentos se agotaban, y la tierra seca y agrietada ya no daba los frutos de antes. Kofi, a su corta edad, entendía que las cosas iban mal, pero el peso de esa realidad parecía aplastarlo más cada día. «Mañana irá mejor», decía su madre con esperanza, pero Kofi sabía que aquellas palabras eran más para consolarlo a él que una verdadera creencia en que las cosas cambiarían. Los días se hacían más largos y las noches, más frías. Kofi observaba cómo la aldea se volvía cada vez más silenciosa. Las risas de los niños, que antes llenaban el aire, habían sido reemplazadas por susurros y miradas de preocupación. Nadie hablaba en voz alta, por miedo a que el jefe escuchara y castigara a quien se quejara. Kofi vivía en una pequeña aldea escondida entre los bosques más profundos de África, un lugar que el resto del mundo parecía haber olvidado. Alrededor de la aldea, una cerca de espinas se levantaba, una barrera afilada y amenazante que marcaba los límites del mundo de Kofi. Nadie entraba, y nadie salía. Así lo había decidido el jefe de la tribu, un hombre temido por todos, que gobernaba con reglas rígidas y castigaba sin piedad a quien osara desafiarlo. Pero Kofi, a pesar de su juventud, no podía dejar de soñar con lo que podría existir más allá de esas espinas. Cada vez que el sol caía y el cielo se llenaba de estrellas, se quedaba despierto mirando hacia la cerca, imaginando que habría del otro lado. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Había campos verdes y llenos de vida? ¿Existían pueblos donde la gente no viviera con miedo? ¿Podría encontrar una forma de darle a su madre la vida que merecía? Su madre, una anciana conocida por su sabiduría, era todo lo que Kofi tenía. Con los años, el tiempo había dejado marcas en su cuerpo, y ahora sus manos temblaban al tratar de mantener en pie su humilde casa de barro. Kofi veía cada día cómo la mujer que le había dado todo, la que había sido fuerte y resuelta, comenzaba a desmoronarse junto con las paredes de su hogar. Una noche, Kofi se sentó junto a ella, mientras intentaba reparar las grietas de la casa. «Madre, por favor, descansa. Yo me encargaré de esto», le pidió con la voz quebrada, sabiendo que su madre no se permitiría descansar. «Hijo mío, si yo no lo hago, ¿quién lo hará?», respondió ella con una suave sonrisa, una que trataba de ocultar su cansancio, pero que no podía esconder la verdad que sus ojos reflejaban. La vida en la aldea se estaba volviendo insoportable. Las cosechas ya no crecían como antes. El hambre se sentía en cada rincón, en cada suspiro. Las familias, desesperadas,
trataban de sobrevivir con lo poco que la tierra les daba. Kofi veía cómo su madre cada día era más delgada, más frágil. Su corazón se llenaba de miedo, miedo de que un día despertara y ella ya no estuviera a su lado. Una noche, mientras todos dormían y el silencio reinaba en la aldea, Kofi no pudo más. El peso de la realidad lo aplastaba. Sabía que quedarse significaba ver cómo su madre, y todo lo que conocía, se desvanecía lentamente. Algo dentro de él le decía que debía irse, que debía buscar una solución más allá de las espinas, aunque eso significara arriesgarlo todo. Se acercó a su madre, que dormía profundamente, y se arrodilló a su lado. Sabía que esta sería la última vez que la vería antes de irse. Tomó un pedazo de papel y, con lágrimas que caían sin que él pudiera detenerlas, comenzó a escribir. Madre, escribió con mano temblorosa, sé que te he causado dolor con esta decisión, pero pronto resolveré todos nuestros problemas. Nuestra casa será fuerte, las cosechas abundantes, y nunca más pasaremos hambre. Te amo, Kofi. Dejó la carta sobre la manta que cubría a su madre y la miró una última vez. Su rostro, incluso en el sueño, estaba marcado por el cansancio de los años, por las luchas que había enfrentado. Kofi sintió que su corazón se rompía. Cada fibra de su ser le pedía quedarse, no dejarla sola, pero sabía que si se quedaba, no habría esperanza de mejorar su vida. Lo siento, madre, susurró, con la voz quebrada por el dolor. Con pasos lentos, salió de la casa, asegurándose de no hacer ruido. La aldea dormía, ajena a su decisión. Pero Kofi sentía que el viento nocturno susurraba advertencias, que las sombras de los árboles lo observaban. El aire era pesado, como si la misma tierra supiera que algo grande estaba por suceder. Finalmente, llegó a la cerca de espinas. Aquella barrera que durante toda su vida había sido su prisión ahora se levantaba frente a él como el último obstáculo. Sabía que cruzarla era una traición a su pueblo, un desafío directo a las leyes del jefe. Pero en su mente, lo que estaba a punto de hacer no era una traición, era un acto de amor, de esperanza. Su madre merecía más que morir lentamente en esa aldea condenada por el hambre y el miedo. Madre, algún día entenderás, murmuró antes de comenzar a escalar la cerca. Cada espina que se clavaba en su piel le recordaba el peligro, pero no podía detenerse. Con cada rasguño, pensaba en su madre, en su sacrificio, en su dolor. Y eso le daba la fuerza para continuar. Cuando finalmente llegó a la cima y saltó al otro lado, sintió el aire de la libertad golpear su rostro. El dolor de las heridas desapareció por un momento, sustituido por una mezcla de miedo y esperanza. El mundo fuera de las espinas era vasto, desconocido. Kofi no sabía lo que le esperaba, pero estaba seguro de una cosa, no había vuelta atrás. Miró una última vez hacia su aldea, hacia la pequeña casa de barro que apenas se sostenía en pie, y hacia la figura de su madre, dormida e ignorante de la partida de su hijo. Su corazón dolía, pero sabía que, si no lo hacía, nada cambiaría. Volveré, madre. Y cuando lo haga, todo será diferente, prometió en un susurro antes de girarse y caminar hacia lo desconocido. Cada paso que daba lo alejaba de la vida que conocía, pero lo acercaba a la esperanza de algo mejor. Ahora, Kofi estaba solo, enfrentándose a un mundo que nunca había visto, pero con la certeza de que su lucha no era en vano. Antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, Kofi ya había dejado atrás la cerca de espinas. El aire de la madrugada era frío, cargado de silencio, como si el mundo contuviera el aliento mientras el joven cruzaba hacia lo desconocido. Cada paso que daba lo alejaba más de la seguridad de su hogar, de la aldea que conocía desde siempre, pero también lo acercaba a algo que aún no podía definir, algo que sentía profundamente en su corazón. Las espinas que se habían clavado en su piel dejaban un rastro de pequeñas heridas, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era seguir adelante, lejos de las reglas del jefe, lejos del miedo, hacia una esperanza incierta. Los días pasaron lentamente. Kofi caminaba bajo el sol abrasador y el frío intenso de las noches, en medio de un paisaje desolado. El hambre comenzó a mostrar sus garras rápidamente. No había mucho que comer, solo algunas hojas duras y raíces que encontraba al azar.
Su cuerpo pedía descanso, sus pies descalzos estaban llenos de heridas, pero su corazón, inquebrantable, lo impulsaba a seguir. Sabía que no podía detenerse, no ahora, no después de haber dejado atrás todo lo que conocía. Por ti, madre, susurraba para sí mismo cuando el cansancio se volvía insoportable. Imaginaba a su madre, aquella anciana de ojos cansados y manos temblorosas, que había pasado su vida luchando para mantener su hogar en pie, a pesar de la pobreza, a pesar del hambre. Pensar en ella era lo único que le daba fuerzas cuando sentía que no podía continuar. Sabía que tenía que encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera cambiar su destino y, más importante aún, el de ella. Mientras tanto, en la aldea, el jefe descubrió la ausencia de Kofi. La noticia se extendió como el fuego en un campo seco. Nadie había cruzado la cerca en años. El jefe, un hombre temido por su dureza, se llenó de furia. «Ese muchacho ha desafiado mi ley», rugió, golpeando la mesa con tal fuerza que las paredes temblaron. Sus ojos, normalmente fríos, ahora ardían de ira. No podía permitir que alguien rompiera las reglas. Si Kofi regresaba, su autoridad se vería cuestionada y el control sobre la aldea se desmoronaría. No podía permitir eso. Frente a todos los aldeanos reunidos, el jefe hizo un anuncio claro, brutal, que resonó como una sentencia de muerte. Kofi no puede regresar jamás. Si lo ven cerca de la aldea, será tratado como un traidor, declaró con voz implacable. Las palabras del jefe cayeron como una losa sobre la pequeña aldea. Todos conocían a Kofi, sabían lo joven que era, lo buen hijo que había sido con su madre. Pero nadie se atrevía a desobedecer las órdenes del jefe. Nadie hablaba, nadie se movía. Cuando la madre de Kofi escuchó el decreto, su corazón se rompió en 1000 pedazos. Las lágrimas llenaron sus ojos antes de que pudiera contenerlas. Había perdido a su hijo, y ahora, según la orden del jefe, no lo volvería a ver. «Kofi, ¿por qué, hijo?», sollozaba, mientras sostenía la carta que él le había dejado. Se sentó en el suelo de su humilde casa de barro, la misma que Kofi había prometido fortalecer algún día, y lloró como nunca lo había hecho. Los aldeanos la escuchaban, pero nadie se acercaba. El miedo al castigo del jefe los mantenía en silencio. Ella, sin embargo, no podía contener el dolor que la consumía. Había pasado noches enteras cuidando de Kofi, viéndolo crecer, y ahora él se había marchado, quizás para siempre. «Mi niño, mi pequeño Kofi», repetía una y otra vez, con el corazón roto. El sonido de su llanto llenaba el aire, mientras las palabras de su hijo resonaban en su mente: «Pronto resolveré todos nuestros problemas». Pero ahora, esas palabras parecían tan lejanas, tan imposibles. Levantó la mirada hacia la puerta, esperando en lo más profundo de su ser que él volviera, que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero sabía que no era así. Sabía que su hijo, su Kofi, estaba allá afuera, solo, enfrentando peligros que ni siquiera podía imaginar. «Madre, algún día entenderás», había susurrado Kofi mientras dejaba la aldea atrás, sin saber que esas mismas palabras resonarían en los pensamientos de su madre una y otra vez. Kofi seguía caminando, aunque sus piernas flaqueaban y su cuerpo pedía a gritos descanso. Las heridas de las espinas y la falta de alimento lo hacían tambalearse, pero él no podía rendirse. Cada vez que el dolor amenazaba con detenerlo, cerraba los ojos y veía el rostro de su madre. Aquella sonrisa que había empezado a desvanecerse bajo el peso de los años y las dificultades, esa imagen lo empujaba a seguir adelante. «No puedo rendirme, no ahora», se repetía, casi como un mantra, mientras su cuerpo se negaba a detenerse. El mundo fuera de las espinas era vasto y desconocido. Kofi no sabía qué encontraría, si es que encontraría algo. Pero una cosa era segura: no regresaría hasta cumplir su promesa. No regresaría hasta traer una solución para su madre, una esperanza para ambos. Detrás de él, en la aldea, su madre lloraba, mientras el viento llevaba su lamento a través de las montañas, como si intentara alcanzarlo, como si quisiera decirle: «Vuelve, Kofi, por favor, vuelve», pero el joven no escuchaba, y su viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba.
Finalmente, después de días interminables de caminata bajo el sol abrasador, sin comida más que algunas hojas duras y raíces amargas que apenas se encontraban en su camino, Kofi llegó a una región completamente diferente a todo lo que había conocido. Frente a él se levantaban enormes ciudades, llenas de ruido, con el bullicio de la vida y el progreso que no había imaginado. La gente se movía deprisa, las máquinas rugían, y todo parecía estar en constante movimiento. Kofi miraba a su alrededor con asombro y miedo. Sabía que había llegado a un lugar donde las reglas del mundo eran distintas, pero lo que más le asustaba era que no podía entender a nadie. El idioma que hablaban esas personas le era desconocido. Cada palabra que escuchaba era como un susurro lejano, incomprensible, dejándolo aislado en medio de la multitud. El hambre, que lo había estado atormentando durante días, ahora era insoportable. Su cuerpo flaqueaba, sus piernas temblaban y su visión comenzaba a nublarse. Había llegado tan lejos, pero ahora sentía que cada paso lo acercaba al límite de sus fuerzas. El estómago le gruñía y el dolor le atravesaba todo el cuerpo. Intentó mantenerse en pie, pero el cansancio y la falta de alimento lo estaban consumiendo rápidamente. Todo lo que podía pensar era en su madre, en su promesa, en el hogar que había dejado atrás. Esa promesa era lo único que lo mantenía en movimiento. Solo un poco más, se susurró a sí mismo, su voz apenas un suspiro que el viento se llevó. Pero su cuerpo no pudo más. Sus piernas cedieron, y Kofi cayó al suelo, agotado, desmayándose a los pies de un hombre que, sin saberlo, cambiaría su vida para siempre. Aquel hombre era Abasi, el jefe de la tribu local. Abasi no era como el cruel líder de la aldea de Kofi. Era un hombre justo, respetado por su sabiduría y generosidad. Cuando vio al joven caído a sus pies, su rostro se llenó de preocupación. Se agachó y observó a Kofi, notando de inmediato que no era de allí, que venía de otro lugar, quizás muy lejano. Sin pensarlo dos veces, lo levantó y lo llevó consigo a su hogar. Horas más tarde, Kofi despertó en una cama que no conocía, cubierto con mantas cálidas. Su cuerpo aún estaba débil, pero el suave aroma de la comida lo rodeaba. Frente a él, un hombre grande de ojos serenos lo miraba atentamente. Era Abasi, quien lo había recogido cuando cayó. ¿Estás mejor?, preguntó Abasi con voz amable, pero Kofi solo lo miró confundido. No entendía las palabras. El corazón de Kofi latía con fuerza. Quería hablar, quería agradecer, pero no podía. El idioma que hablaban en esa región era completamente diferente al suyo, y eso lo hacía sentirse más perdido que nunca. Se intentó sentar, pero su cuerpo protestó, y el dolor en su estómago lo hizo temblar. Tranquilo, muchacho, dijo Abasi con una sonrisa, comprendiendo que no podía comunicarse con palabras, pero sus gestos eran claros. Señaló un plato de comida que estaba frente a Kofi. El joven no necesitó más invitación. Con manos temblorosas, agarró el plato y comenzó a comer como si no hubiera visto comida en días, porque realmente no lo había hecho. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras devoraba cada bocado. El sabor era simple, pero para Kofi, era como el manjar más exquisito. Cada mordisco era un pequeño alivio en medio de su desesperación. Abasi observaba en silencio, intrigado por el joven que había encontrado en tan malas condiciones. No entendía de dónde venía ni por qué había llegado hasta allí, pero algo en él despertó su curiosidad y compasión. Decidió ayudarlo. Los días pasaron, y poco a poco, Kofi fue recuperando fuerzas. Abasi, con paciencia, comenzó a enseñarle su idioma. Al principio, fue difícil. Kofi apenas podía comprender algunas palabras, pero Abasi era un maestro sabio y sabía cómo guiarlo. Con gestos, repeticiones y una paciencia infinita, fue mostrando al joven las bases de su lenguaje. Kofi, por su parte, absorbía todo el conocimiento con una rapidez asombrosa. Sabía que cada palabra aprendida lo acercaba más a entender a las personas de esa nueva tierra, y cada lección era un paso más hacia su objetivo final. Una tarde, mientras Abasi y Kofi estaban sentados alrededor de una hoguera, Abasi decidió hablar con él de forma más profunda. Aunque Kofi aún no dominaba completamente el idioma, podía entender lo suficiente para captar el sentido de la conversación.
Eres un joven fuerte y decidido, le dijo Abbasí, con los ojos fijos en el fuego. Pero no solo vienes aquí por casualidad, ¿verdad? Kofi asintió, mirando a su mentor con seriedad. Con esfuerzo, usando las palabras que había aprendido, comenzó a contarle su historia. Le habló de su madre, de la pobreza en su aldea, del hambre y de su deseo de aprender para regresar algún día y cambiar las cosas. Quiero aprender, para mi madre, para mi pueblo, dijo Kofi, su voz entrecortada pero clara. Abbasí lo escuchó en silencio, impresionado por la determinación de aquel joven. Había visto a muchos pasar por su tribu, pero ninguno con la pasión y el propósito de Kofi. Después de meditar unos instantes, decidió que el muchacho merecía algo más que solo un techo y comida. Te enseñaré algo más, dijo finalmente Abbasí, con una sonrisa. No solo aprenderás a hablar nuestro idioma. Te enseñaré a construir, a cultivar. Así, cuando estés listo, podrás volver a tu pueblo y no solo contarles lo que viste, sino mostrarles cómo mejorar sus vidas. Kofi sintió una oleada de gratitud. Las palabras de Abbasí eran como un rayo de esperanza que iluminaba su camino. No solo estaba siendo cuidado, estaba siendo preparado para algo más grande. Gracias, Abbasí, gracias, dijo Kofi, con los ojos llenos de emoción. Y así comenzó una nueva etapa para Kofi. Bajo la tutela de Abbasí, aprendió sobre construcción, sobre cómo levantar casas fuertes que pudieran resistir las tormentas y el tiempo. También aprendió sobre agricultura, sobre cómo cultivar la tierra de manera eficiente para que nunca faltara comida. Cada día que pasaba, Kofi absorbía todo ese conocimiento con fervor, sabiendo que cada lección lo acercaba más a cumplir su promesa. El tiempo pasó, y Kofi se fortaleció. Ya no era el muchacho débil que había caído exhausto en medio de la calle. Ahora, con el apoyo de Abbasí y su propio esfuerzo, se había convertido en un joven sabio, listo para enfrentar lo que viniera. Pero en su corazón, siempre llevaba el mismo deseo, la misma promesa que lo había impulsado desde el principio. Por ti, madre, se repetía cada noche, mientras miraba las estrellas, sabiendo que algún día regresaría a su aldea, con todo lo que había aprendido, para cumplir la promesa que le había hecho antes de partir. Pasaron varios años, y el joven Kofi se transformó en un hombre sabio y respetado. Los días de caminar exhausto por tierras desconocidas quedaban en el pasado, reemplazados por jornadas en las que sus habilidades en ingeniería y construcción eran admiradas por todos. Abbasí, quien lo había encontrado y guiado, había cumplido su promesa, convirtió a Kofi en un hombre capaz de cambiar el destino de su aldea. Su nombre se hizo conocido en aquella tierra industriosa, no solo por su conocimiento técnico, sino por su determinación y el empeño con el que trabajaba. Kofi no solo había aprendido a hablar el idioma de su nueva tierra, sino que se había convertido en un experto en la construcción de casas sólidas y resistentes, capaces de soportar cualquier tormenta. Pero eso no era todo. También dominaba las técnicas de cultivo, aquellas que le permitirían a su aldea, algún día, no volver a sufrir la escasez de alimentos que tanto lo había atormentado. Aprendió a gestionar los recursos de manera eficiente, a maximizar el uso de la tierra y a crear un futuro en el que el hambre no fuera una constante. Pero, aunque había hecho de esta nueva tierra su hogar temporal, su corazón siempre perteneció a su aldea, a ese pequeño lugar rodeado de espinas que nunca dejó de pensar. Y, sobre todo, su mente no podía apartarse de la imagen de su madre. Con cada año que pasaba, Kofi sabía que ella envejecía más, que el tiempo avanzaba sin piedad. Había salido de su aldea para salvarla, para cumplir la promesa que le hizo antes de partir. Todo lo que había aprendido, todo lo que se había esforzado, tenía un solo propósito: regresar, y cuando lo hiciera, cambiar el destino de su tribu y de su madre. Cada noche, mientras el viento soplaba suavemente, Kofi se sentaba en el techo de una de las muchas casas que había ayudado a construir, mirando al horizonte. Pensaba en su madre, en cómo se vería ahora, en si seguía viva y esperándolo. El peso de los años lo presionaba, pero también le daba fuerza. Pronto volveré, madre, se susurraba en soledad. Y esta vez no habrá hambre, no habrá miedo. Abbasí, quien había observado el crecimiento de Kofi como mentor y amigo, sabía lo que él sentía. Una tarde,
mientras ambos trabajaban en una nueva estructura, Abbasí decidió hablar. Kofi, dijo el anciano jefe, con voz calmada, has aprendido todo lo que te he enseñado. Tu corazón ha estado siempre en tu aldea, y sé que estás listo para regresar. Kofi lo miró, con un brillo de emoción en sus ojos. Sabía que Abbasí tenía razón. Todos esos años de aprendizaje, de esfuerzo, de sacrificio, habían sido en preparación para este momento. Pero también había miedo. Miedo de lo que encontraría al regresar, miedo de que ya fuera demasiado tarde. Abbasí, no sé qué me espera allí, dijo Kofi, con la voz temblorosa. No sé si mi madre aún vive, o si mi aldea sigue en pie. Abbasí, con su infinita sabiduría, sonrió suavemente. El tiempo no se detiene para nadie, Kofi. Pero lo que importa es lo que haces con el tiempo que tienes. Tu madre te amó tanto que dejaste todo para encontrar una manera de salvarla. Eso es lo que realmente importa. No puedes cambiar el pasado, pero puedes forjar un futuro. Las palabras de Abbasí calaron hondo en el corazón de Kofi. Había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Con todo lo que había aprendido, debía regresar a su aldea, enfrentarse al jefe cruel que había impuesto tantas restricciones y salvar a su madre, como le había prometido años atrás. Estoy listo, respondió Kofi, con una nueva determinación en su mirada. Es hora de volver a casa. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Kofi se armó con herramientas, con semillas de cultivos mejorados, y con todo lo que necesitaría para reconstruir su aldea. Sabía que no sería fácil, que la vida allí seguía siendo dura, pero ahora tenía el conocimiento, la sabiduría y las habilidades para cambiar las cosas. Antes de partir, Abbasí lo despidió con un abrazo fuerte. Recuerda, Kofi, lo que has aprendido aquí no es solo para ti, sino para los tuyos. Tu pueblo te necesita, y tu madre te espera. Kofi asintió, con los ojos llenos de gratitud. Sabía que sin Abbasí, nunca habría llegado tan lejos. Ahora, todo dependía de él. Con cada paso que daba hacia su aldea, Kofi sentía como el aire cambiaba. Regresaba al lugar que lo había visto nacer, pero ya no era el mismo joven que se había marchado. Era un hombre lleno de sabiduría, con el deseo ardiente de salvar a su gente y cumplir la promesa que le había hecho a la persona más importante de su vida, su madre. Y así, con el corazón lleno de esperanza y las herramientas para cambiar su destino, Kofi emprendió el camino de regreso, sabiendo que esta vez, él sería quien salvaría a su aldea y a su madre. Con el corazón lleno de esperanza y la promesa de una vida mejor para su madre y su tribu, Kofi emprendió el regreso a su hogar. Durante años había trabajado incansablemente, aprendiendo nuevas habilidades, cultivando conocimientos que podían transformar su aldea. Cada paso que daba lo acercaba a cumplir el juramento que había hecho al marcharse, regresar como un hombre sabio y fuerte, capaz de salvar a su gente del hambre y la miseria. Cada día que caminaba, su corazón se llenaba de ansias por ver nuevamente a su madre, por abrazarla y mostrarle que sus sacrificios no habían sido en vano. Sin embargo, cuando Kofi finalmente llegó a las fronteras de su aldea, la realidad lo golpeó como un puñetazo. La cerca de espinas seguía allí, imponente, marcando la línea que separaba su pasado del presente. Pero no era solo la cerca lo que lo detuvo. Frente a él, como una sombra que no se había desvanecido con el tiempo, estaba el jefe de la tribu. A pesar de los años, el hombre no había cambiado. Su expresión era la misma que Kofi recordaba, severa, dura, impenetrable. Kofi se detuvo frente a él, con el pecho agitado por la emoción y los recuerdos. Este era el momento que había esperado durante tanto tiempo, el regreso triunfal que había soñado. Pero lo que recibió fue un golpe inesperado. Tú ya no eres parte de esta tribu, dijo el jefe, su voz fría como el acero. Las palabras del jefe cayeron sobre Kofi como una roca aplastante. Sintió que el aire le faltaba, que todo lo que había construido en su mente durante años se desmoronaba en un instante. ¿No era parte de su tribu? ¿Cómo era posible? Esta era su casa, su tierra, la gente con la que había crecido. El dolor en su pecho crecía con cada segundo de silencio. Jefe, balbuceó Kofi, con la voz rota. He regresado para ayudar.
He aprendido tanto. Puedo construir casas fuertes, hacer que las cosechas crezcan mejor. Por favor, déjeme volver. Prometí que salvaría a mi madre, que cambiaría la vida de todos nosotros. Pero el jefe no lo escuchaba. Su mirada, cargada de desprecio, no mostraba ninguna compasión. Kofi vio cómo sus palabras se desvanecían en el aire, como si no tuvieran peso alguno. Te exiliamos, Kofi, dijo el jefe, cortando sus explicaciones con brutalidad. Rompiste nuestras reglas y te desterramos. Eso no cambia solo porque has regresado. Jamás volverás a pisar este suelo. El impacto de esas palabras fue demoledor. Kofi sintió como su cuerpo se estremecía. Todo lo que había soñado, todo lo que había hecho para prepararse para este momento, parecía inútil. Su regreso, que pensó sería un momento de gloria, se había convertido en una pesadilla. La aldea que tanto había anhelado ahora lo rechazaba. Pero, intentó insistir Kofi, su voz llena de desesperación. No vine para desafiarlo. Vine para ayudar a mi pueblo, para ayudar a mi madre. Sé cómo salvarlos del hambre, cómo mejorar nuestras vidas. No quiero nada más que el bienestar de todos. Por favor, escúcheme. La desesperación se hacía evidente en cada palabra que pronunciaba, pero el jefe, con su orgullo y rencor, no estaba dispuesto a ceder. A los ojos de aquel hombre, Kofi no era más que un traidor, alguien que había desafiado las reglas y debía pagar por ello, sin importar lo que trajera consigo. Tu madre ya no te necesita, dijo el jefe, con una sonrisa cruel que desgarró aún más el corazón de Kofi. Te fuiste y perdiste tu lugar aquí. El pueblo ha seguido sin ti, y no necesitamos nada de lo que traes. Si entras, serás tratado como un enemigo. Kofi quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Un enemigo, repitió en su mente, incrédulo. ¿Cómo era posible que lo consideraran una amenaza? Había dejado todo, se había sacrificado, había aprendido habilidades que podrían cambiar el destino de su tribu, y ahora lo trataban como si fuera un extraño, o peor aún, como si fuera un peligro para ellos. No puede ser, susurró, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de controlar la emoción que lo consumía. Jefe, solo quiero cumplir mi promesa. Mi madre, ella me necesita. El pueblo me necesita. Por favor, déjeme cruzar. Pero sus súplicas no cambiaron nada. El jefe, implacable, no mostró ni una pizca de compasión. Sus ojos, llenos de orgullo y rencor, permanecían fijos en Kofi, dejando claro que no habría lugar para el perdón ni para la comprensión. Si das un paso más, Kofi, dijo el jefe, con voz severa, serás tratado como un enemigo. Las palabras colgaban en el aire como una sentencia inquebrantable. Kofi sabía que no había más que hacer, que si intentaba entrar, no sería bien recibido. Su corazón, lleno de esperanza cuando comenzó el viaje de regreso, ahora estaba roto en pedazos. Kofi dio un paso atrás, con las lágrimas corriendo por su rostro. Miró la cerca de espinas, la misma que había cruzado siendo solo un niño con el sueño de salvar a su madre. Y ahora, esa misma barrera lo mantenía alejado de todo lo que amaba. Madre, susurró, sin saber si alguna vez podría verla otra vez. Lo intenté. Y con un último vistazo a la aldea que había sido su hogar, Kofi se giró, con el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que su lucha por salvar a su gente no había terminado, pero que el camino sería más difícil de lo que jamás había imaginado. A pesar de las amenazas, la desesperación y el rechazo, Kofi no se dio por vencido. Había recorrido un largo camino, no solo para él, sino para su madre y para el pueblo que tanto amaba. Cada sacrificio, cada día lejos de su hogar, había sido en nombre de un sueño, regresar y salvar a su gente. Con su cuerpo agotado pero su espíritu más fuerte que nunca, Kofi ideó una última estrategia. Sabía que solo una persona podía hacer que el jefe de la tribu escuchara su historia, su madre. Ella era su esperanza, su conexión con la aldea, y si alguien podía romper el muro de orgullo que rodeaba al jefe, era ella. Con esa convicción, Kofi escribió una carta, vertiendo en ella toda su verdad y todo su corazón. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, explicó a su madre todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido.
Cada lección, cada noche de frío, cada día de esfuerzo, había sido para regresar a casa con el conocimiento necesario para mejorar sus vidas. Por favor, madre, escribió, habla con el jefe. Explícale por qué me fui y lo que puedo hacer por nuestra gente. No vine a desafiar su poder, vine a salvar lo que tanto amamos. La carta llegó a manos de su madre después de varios días, y cuando la anciana la leyó, su corazón se llenó de una mezcla de tristeza y orgullo. A pesar de los años que habían pasado, su hijo seguía siendo el mismo niño valiente que había visto crecer. Con cada palabra que leía, sentía el peso del sacrificio que Kofi había hecho por su pueblo y por ella. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero en su interior algo se encendió. Sabía que no podía dejar a su hijo solo en este momento. Aunque su cuerpo estaba débil y los años la habían golpeado con fuerza, su amor por Kofi le dio una energía inesperada. Debía enfrentarse al jefe, debía hacerle entender que su hijo no era un traidor, sino un salvador. Con pasos lentos y el corazón decidido, la madre de Kofi se dirigió hacia la cabaña del jefe. Sabía que enfrentarlo no sería fácil. Aquel hombre había gobernado con mano dura durante toda su vida, pero también sabía que debía intentarlo. Mientras caminaba, los aldeanos la miraban en silencio. Muchos la respetaban, conocían su historia y el amor que tenía por su hijo, pero nadie se atrevía a intervenir. Sabían que la batalla sería entre ella y el jefe. Cuando la madre de Kofi llegó frente a la imponente figura del jefe, su corazón latía con fuerza, pero su mirada era firme. No iba a permitir que el miedo la detuviera. ¿Qué haces aquí, anciana?, preguntó el jefe con su habitual frialdad, sin siquiera levantarse de su asiento. La madre de Kofi respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía titubear. Vengo a hablar por mi hijo, Kofi, dijo, su voz temblorosa pero llena de valentía. El jefe la miró, como si fuera una simple molestia en su día, pero la anciana no se dejó intimidar. Sabía que la vida de su hijo y el futuro del pueblo dependían de lo que dijera a continuación. Tu hijo es un traidor, replicó el jefe con dureza. Rompió nuestras reglas, desobedeció y huyó. No hay lugar para él aquí. El silencio cayó como un golpe sobre los aldeanos que escuchaban, pero la madre de Kofi no se dejó amedrentar. Con más firmeza de la que había mostrado en años, lo miró a los ojos. Kofi no huyó por cobardía ni por desobediencia, respondió, su voz más fuerte ahora. Mi hijo se fue porque sabía que nuestro pueblo necesitaba algo más, algo que no podíamos encontrar aquí. Se sacrificó para aprender lo que nosotros no podíamos, y ahora ha regresado, no para desafiarte, sino para ayudarnos a todos. Ha aprendido cómo construir casas más fuertes, cómo hacer que los campos den fruto. ¿Por qué habrías de rechazar su ayuda? El jefe frunció el ceño, pero algo en las palabras de la anciana lo hizo vacilar por un instante. La madre de Kofi, viendo esa pequeña grieta en su orgullo, continuó, con lágrimas llenando sus ojos. Si no le permites regresar, dijo, su voz quebrándose, condenarás a este pueblo al hambre y la miseria. ¿Hasta cuándo podremos soportar esto? Mi hijo ha encontrado una manera de salvarnos, pero si sigues rechazándolo, el futuro que tanto tememos se hará realidad. El jefe la observó en silencio, por primera vez incapaz de responder de inmediato. Las palabras de la anciana lo golpeaban con fuerza. Había gobernado con mano dura durante tantos años, sin nunca aceptar que pudiera haber otra forma de hacer las cosas. Pero ahora, miraba a su alrededor, viendo a su pueblo. Los campos secos, las casas derrumbándose, las familias que sufrían en silencio. ¿Era posible que Kofi tuviera razón? ¿Podría, después de todo, traer una solución que él no había logrado encontrar? La anciana permanecía de pie, sus rodillas temblando, pero su determinación intacta. Los ojos del jefe se encontraron con los de ella, y por un instante, el silencio entre ellos fue profundo. Finalmente, el jefe, con un suspiro profundo, inclinó la cabeza ligeramente. Quizás he sido demasiado severo, murmuró, casi para sí mismo. Los aldeanos que observaban desde lejos se quedaron inmóviles, sorprendidos por lo que acababan de escuchar. El jefe, que durante años no había mostrado ni un ápice de debilidad, ahora parecía dudar.
Deja que Kofi regrese, insistió la madre, con la voz temblorosa. Déjale demostrarnos lo que ha aprendido. El jefe, tomando aire y mirando a su alrededor una última vez, finalmente cedió. Que entre Kofi, dijo, en un tono más bajo. Si lo que dices es cierto, que venga y demuestre su valía. La madre de Kofi, al escuchar esas palabras, sintió que el peso de los años y del dolor que había llevado consigo se aligeraba. Su hijo, después de tanto sufrimiento y sacrificio, tendría la oportunidad de regresar a casa. Kofi fue recibido como un verdadero héroe cuando finalmente cruzó la cerca de espinas, la misma barrera que en su infancia había simbolizado el miedo y la opresión. Los aldeanos, que al principio lo miraban con desconfianza, pronto vieron en él algo diferente, algo que hacía años que no sentían, esperanza. Su regreso no fue solo el de un hijo a su tierra, sino el de un hombre que traía consigo la promesa de un futuro mejor, el futuro por el que había luchado durante años en tierras lejanas. La noticia de su regreso se extendió rápidamente. Kofi no perdió tiempo. Con el mismo entusiasmo y determinación que lo habían mantenido en pie durante todo su viaje, comenzó a compartir lo que había aprendido. Las casas, que antes se derrumbaban con las tormentas, fueron reemplazadas por estructuras fuertes y seguras. Los aldeanos observaban con asombro cómo Kofi, con sus manos firmes y su conocimiento adquirido, construía hogares que podían resistir cualquier inclemencia. No solo construía casas, estaba reconstruyendo la confianza de su gente. Así será mejor, decía Kofi, explicando a los aldeanos cada paso del proceso. Estas casas no solo son más resistentes, también pueden protegernos mejor del frío y la lluvia. Pero no se detuvo allí. Kofi también implementó nuevas técnicas de cultivo, aquellas que había aprendido en su tiempo de exilio. Enseñó a su gente cómo trabajar la tierra de manera más eficiente, cómo aprovechar al máximo los recursos y cómo asegurar que las cosechas fueran abundantes, incluso en tiempos difíciles. No habrá más hambre, decía Kofi a sus vecinos. Con estos métodos, siempre tendremos alimento, y el pueblo ya no dependerá de las estaciones o la suerte. Los campos, que antes eran estériles y secos, pronto florecieron con una abundancia de frutas, verduras y cereales. La tierra, que había sido castigada por la sequía, ahora se veía fértil y prometedora. Los aldeanos no podían creer lo que veían, todo lo que Kofi había prometido estaba tomando forma delante de sus propios ojos. Entre tanto trabajo y cambios, Kofi no dejó de lado lo más importante, su madre. A pesar de estar debilitada por los años, la anciana vivió lo suficiente para ver el increíble cambio que su hijo había traído a su pueblo. Desde su modesta cabaña, observaba con orgullo cómo su hijo, el mismo niño que había visto marcharse con lágrimas en los ojos, había regresado como un hombre sabio y fuerte, capaz de transformar su tierra y salvar a su gente. Cada vez que lo veía trabajar, sentía una profunda paz en su corazón, sabiendo que Kofi había cumplido su promesa. Siempre supe que lo lograrías, hijo mío, le decía su madre, con una sonrisa cansada pero llena de amor. Siempre tuve fe en ti. Kofi, conmovido, la abrazaba con suavidad, sabiendo que todo su esfuerzo había valido la pena solo por escuchar esas palabras. El pueblo, que alguna vez había sido un lugar de sufrimiento, pronto se llenó de vida y alegría. La gente, que antes vivía con miedo bajo el dominio del antiguo jefe, ahora caminaba con la cabeza en alto, agradecida por el cambio que Kofi había traído. Las familias, que antes luchaban por encontrar un lugar seguro donde vivir, ahora tenían hogares cálidos y fuertes. Los niños corrían por los campos, ahora llenos de vida, sin el temor al hambre que una vez había sido constante. Con el tiempo, Kofi no solo se convirtió en el líder de su pueblo por su sabiduría y habilidades, sino también por la compasión y el amor que mostraba por su gente. El jefe anterior, que había gobernado con miedo y rigidez, cedió el liderazgo a Kofi, reconociendo que el joven era el verdadero guía que el pueblo necesitaba. Kofi, sin buscar el poder, asumió el rol con humildad, sabiendo que su responsabilidad no era solo gobernar, sino proteger y cuidar de cada uno de los suyos. Gobernaré con justicia y compasión, dijo Kofi el día en que fue nombrado líder. Este pueblo ha sufrido demasiado. Ahora, juntos, construiremos un futuro mejor. Y así lo hizo.
Bajo su liderazgo, la aldea no solo floreció, sino que se convirtió en un lugar de apertura y unión. La cerca de espinas, que durante tantos años había simbolizado el aislamiento y el miedo, fue derribada por completo. Para Kofi, aquel obstáculo que lo había separado de su destino no debía existir más. El progreso, les enseñó a su gente, solo podía alcanzarse si se abrían a nuevas ideas, si dejaban atrás el miedo y se unían para avanzar juntos. Las espinas ya no nos protegerán, dijo Kofi, mientras veía cómo los aldeanos quitaban las últimas ramas afiladas. Solo la apertura, la cooperación y el trabajo en equipo nos llevarán a un futuro mejor. Bajo su liderazgo, la aldea dejó de estar aislada del mundo. El intercambio con otras comunidades trajo nuevas oportunidades, nuevas formas de vida, y el pueblo se convirtió en un ejemplo de lo que se podía lograr con conocimiento, esfuerzo y unidad. Kofi, que había regresado como un héroe, se convirtió en algo más, un líder amado y respetado, alguien que siempre recordaría el valor de la apertura, la unidad y el sacrificio. Y mientras viviera, siempre llevaría consigo el recuerdo de su madre, quien había creído en él cuando nadie más lo hizo, y la promesa que le había hecho muchos años atrás, una promesa que finalmente había cumplido.